metro, Claudia Sheinbaum. De manera casi cotidiana, hemos escuchado que se ha presentado un accidente del metro, que suspendieron el servicio de alguna estación o línea, que ya hay saturación de usuarios y tragedias más fuertes como el colapso de 2 trenes. Y por otro lado, las autoridades se dicen víctimas de sabotajes. Bueno, hagamos un ejercicio. Vamos a poner las dos versiones presentes ante la serie de incidentes que se han presentado en la red del transporte colectivo Metro. Pregunto, ¿por qué no se ha explicado y no se han dado a conocer imágenes viendo el supuesto sabotaje? Si este gobierno tiene a su servicio las corporaciones de seguridad, tanto de la capital del país como a nivel nacional, el acceso a todas las cámaras del metro, tiene a las fiscalías. Si tanto es así, ¿por qué 6,000 elementos de la Guardia Nacional no pudieron detectar este supuesto sabotaje en los recientes accidentes? Ya, con su presencia. ¿Tan ineficientes son? En tantos días no han podido detener más que a una señora que se le cayeron unas pequeñas aspas que ella iba a comprar para cambiárselas a su lavadora. Esta detención resulta ridícula cuando tan solo en 2022 se cayeron más de 1,200 objetos, de acuerdo con el director del metro, Guillermo Calderón. Celulares, lentes, joyería, bolsas, maletas, hasta muletas y paraguas. Entonces, ¿usted cree que unas pequeñas aspas o una lata o algún objeto son causantes que el metro choque, se separe o estalle? La otra causa podría ser la falta de mantenimiento. Esto explicado principalmente por los recortes presupuestales que ejecutaron diputados morenistas al llegar al poder. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Ciudad de México en 2018, último año de la administración de Miguel Ángel Mancera, se aprobaron 22,882 millones de pesos, monto que durante los siguientes 3 años, 2019, 2020 y 2021, disminuyó. El monto más bajo se presentó en 2021 con 15,081 millones de pesos. Ese año el metro registró su accidente más trágico, el desplome del tramo elevado de la línea 12. Ahora, para este 2023, las autoridades volvieron a hacer recortes para dejar el presupuesto en 18,847 millones de pesos, lo que representa un monto menor al que se tenía antes de que Morena gobernara. Esto sin considerar la inflación de los últimos 5 años. Entonces, lo más lógico sería la falta de mantenimiento o un sabotaje. Hoy, en Investigación, hablamos sobre el metro de la Ciudad de México, ese que se ha vuelto una bomba de tiempo. La proclamada austeridad del gobierno de la Cuarta Transformación alcanzó al medio de transporte más importante de la Ciudad de México, el metro, provocando una severa crisis que se ha reflejado en la saturación de usuarios y constantes averías ante la falta de mantenimiento e inversión. Utilizar ahora el sistema del transporte colectivo metro se ha convertido en un gran peligro para los más de 4 millones de usuarios, que no solo tienen que lidiar con los innumerables retrasos registrados en toda la red, sino que ahora el riesgo es mayor, poniendo en juego su propia vida. Fue la mañana del pasado 7 de enero cuando Yaretsi Adriana, una estudiante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, utilizó el metro como habitualmente lo hacía, sin imaginar que este sería su último viaje. El choque entre 2 vagones en la intersección Potrero-La Raza le arrebató la vida y lesionó a más de un centenar de personas. Nada más fue el impacto del metro, iba en el vagón donde iba, hay gente atorada, tardó mucho la ayuda, nos están pidiendo que no grabemos, que no digamos nada, no nos querían ayudar en sacarnos. ¿Por qué? ¿Qué les decían?
No nos decían nada. Había gente que necesitaba salir, estaba atorada. Y nadie nos ayudó. ¡El metro es del pueblo y para el pueblo! ¡Yaretsi no murió! ¡Sheinbaum la mató! El incremento de incidentes del metro está causando afectaciones a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien sabemos aspira a la silla presidencial. Tomando de base la Escuela de la Cuarta Transformación, intentó resolver el problema insinuando presuntos actos de sabotaje, justificando así la presencia de más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional dentro de las instalaciones del metro. Han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal. Por esta razón, el día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Están seguros los usuarios del metro y van a estar más seguros a partir de que va a estar la Guardia Nacional. No se requiere ser experto para saber que la crisis del metro es por la falta de mantenimiento y no un complot como lo ha querido señalar la discípula de Andrés Manuel López Obrador. Considero que es una pésima idea. Honestamente, la militarización dentro de este tipo de espacios no garantiza seguridad. Los esfuerzos que están haciendo en este momento, que ya es demasiado delicada la situación general del sistema de transporte, son insuficientes, así que invertir a la Guardia Nacional solo para callar quizás de manera violenta lo que nosotros como ciudadanos merecemos de manera eficiente no es una buena idea. Por los accidentes que hemos visto en estos días y todos los peligros que han pasado, creo que sería mejor invertir en mantenimiento, ya que yo también soy usuaria del metro y la verdad sí me gustaría ir un poco más segura en lugar de salir con la preocupación de ¿y qué me va a pasar ahora? Sin embargo, lo que opinen los usuarios del metro, quienes son los realmente afectados, no le importa mucho a la jefa de gobierno. A ella le interesa más tomarse la foto y hacer actos proselitistas. Así lo demostró durante la reapertura del tramo subterráneo de la llamada Línea Dorada. Un café donde yo la dejé. Tras 1 año 8 meses de la mayor catástrofe del metro, los usuarios aún muestran su descontento por no reabrirse en su totalidad la línea 12. No pueden decir que se reabrió si nada más es una parte. Ajá. Es una parte, o sea, todo lo que ha sucedido, todo lo que se pasó, y que nada más sea una sola parte y que se festeje, eso es no tener madre, ¿eh? Que se dejen de pretextos, de estar culpando a gobiernos anteriores y ponerse a trabajar, hacer a un lado las precampañas porque ya se acercan y esa es la razón por la cual ahorita tratan de solucionar todo, ya la carrera también. Un ejemplo más de que con la llegada de la Guardia Nacional no se van a solucionar los problemas técnicos es lo ocurrido en la estación Polanco de la línea 7, donde usuarios vivieron momentos de angustia al desprenderse 2 vagones de un convoy, provocando un cortocircuito y el desalojo de 500 personas. El director general del metro, Guillermo Calderón, explicó las causas del accidente, calificando una vez más este tipo de accidentes como atípico e inusual. Este citillo de seguridad, que es muy difícil de desprenderse, no se encontró en la revisión que se hizo minuciosa después de haber desalojado la vía y durante la noche. La placa debería estar colocada sobre este otro orificio y se encontró la placa totalmente desviada con un tornillo degollado. De acuerdo con datos del metro, del 2015 al 2022 se registraron 612 accidentes en la red del metro, de los cuales el 70% sucedieron en la actual administración, encabezada por la morenista Claudia Sheinbaum, al contabilizar 431. Siendo las líneas 2, 3 y 1 donde se presentaron el mayor número de incidentes, al registrarse 41, 28 y 25 respectivamente. En tanto, las líneas con menos reportes fueron las líneas 4 y 6. Pese a las constantes fallas, el presupuesto del metro para este 2023 será de 18.847.7 millones de pesos. El problema de los retardos y los incidentes relevantes que se dan a diario es ocasionado por la falta de un presupuesto adecuado, independientemente del que se
autoriza en la Cámara de Diputados. Esto con la finalidad de comprar lo necesario, como son las herramientas, refacciones, equipos, para dar mantenimiento a los trenes y darle mantenimiento también a las instalaciones fijas del orden eléctrico, electrónico y electromecánico. Estamos hablando de más del 70% de trenes que están en malas condiciones de la totalidad con que se cuenta. Y esto pues provoca el enojo de la gente, justificado, porque no se le da un servicio que se merece. Ya lo advertía el líder del Sindicato de Trabajadores del Metro que era necesario un incremento al presupuesto para mejorar las condiciones del metro. Se necesita, independientemente de este presupuesto que es muy engañoso, que no es real, que se destine 3.500 millones de pesos anualmente con la finalidad de que se destinen exclusivamente para el mantenimiento de trenes y de las instalaciones fijas. No tenemos durmientes para el cambio de los mismos en los talleres, en la línea 4, en la línea 8, en la línea 9. Tenemos problemas pues prácticamente en todas las líneas. La línea 3 que tenemos fallas constantes, la 2, la A, la B. Y es que para las 195 estaciones que conforman las 12 líneas del metro solo cuentan con 394 trenes, de los cuales 166 han superado el kilometraje máximo permitido. En tanto, 125 trenes se encuentran en los talleres debido a que necesitan rehabilitación, por lo que están en desuso. 28 muertos ha dejado la incompetencia de Morena en el metro. Recordemos que la noche del 11 de marzo de 2020, 2 trenes chocaron en la estación Tacubaya de la línea 1 debido a un corte de energía eléctrica. Una persona perdió la vida y 41 más resultaron lesionadas. El 9 de enero de 2021 se registró un incendio en el puesto de control, el cual alimentaba de energía eléctrica y comunicaba las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ocasionando la suspensión del servicio. El saldo, un muerto y 29 lesionados. El 3 de mayo del mismo año se derrumbó una parte del tramo elevado de la línea 12. La negligencia y los errores en el proyecto provocaron la mayor catástrofe en el sistema del metro, dejando 26 muertos y 79 heridos. Tras 50 años de servicio, la línea 1 del metro, también llamada la línea rosa, se encuentra cerrada parcialmente debido a los trabajos de modernización y mantenimiento. El cierre se dio el 11 de julio de 2022 y se prevé culmine la primera etapa para finales de febrero o inicios de marzo. Si bien era una acción sumamente necesaria, las vías alternas que se han ofrecido a los usuarios no han sido suficientes, provocando saturación en otras líneas del metro, como ha sido el caso de la línea 9. La respuesta ante las deficiencias del metro es la falta de mantenimiento que debe priorizarse y no hacer insinuaciones absurdas. La militarización no es una medida que vaya a resolver los problemas técnicos que se han presentado de manera exponencial. Las autoridades tienen que realizar un diagnóstico que identifique las necesidades de inversión y mantenimiento para la operatividad del metro. Los millones de usuarios que utilizan este medio para dirigirse a su escuela, trabajo o a su casa, lo único que quieren es un servicio eficaz y seguro. Seguimos analizando el tema del sistema de transporte colectivo metropolitano, puntualmente el metro, al que le hemos dado seguimiento. Esta situación que constantemente ha venido dañando a la población con accidentes que cada vez se hacen más recurrentes. Hemos venido al Congreso de la Ciudad de México para encontrar respuestas, encontrar además ¿qué ha provocado esto? Y estamos con el diputado, agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros, el diputado Luis Chávez. Él es vicepresidente de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México y también integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, diputado, por compartir este tiempo para platicar con nosotros sobre este tema. No, muchas gracias por el espacio y para seguir informando a la ciudadanía. Primeramente, lo que nos concentra aquí es encontrar respuestas sobre las constantes tragedias que ha tenido el sistema de transporte colectivo metro.
comenzar con esta situación, ¿qué evaluación tienen en la Comisión de Movilidad Sustentable de la Ciudad de México? ¿Cómo lo evalúan? ¿Y qué ha ocasionado pues que existan recientemente tantos accidentes tan cotidianos, diariamente podríamos decirlo? Lo que hemos visto nosotros, ¿por qué hay tantos accidentes en el metro? Por la ineficiencia que tiene el gobierno en darle la atención, el mantenimiento necesario. ¿Por qué? Porque ya es un metro que ya cumplió más de 50 años. La jefa de gobierno, cuando estaba en campaña, prometió darle el mantenimiento necesario al metro. Ella habló de todos los problemas que se tenían y prometió darle mantenimiento. Cuando pase el accidente de la línea 12 del metro, ¿qué fue lo que dijo? Su compromiso férreo de que eso no volvía a pasar y no volvía a suceder en la ciudad. ¿Dónde queda el valor de su palabra? No ha volteado a ver el metro para darle el presupuesto necesario para que se dé el mantenimiento mayor que necesita el metro para funcionar. ¿En dónde está el presupuesto? Pues en la campaña que está haciendo ella extemporáneamente. Ahí está. 4 de los 6 accidentes trágicos que ha tenido el metro de la Ciudad de México a lo largo de su historia han sido en este gobierno. ¿Qué significa esto? Y desde el Congreso local, ¿cómo lo ven? Porque finalmente los legisladores son quienes deberían de evaluar al gobierno central que encabeza la jefa de gobierno. Es la ineficiencia. Desde el año pasado hemos estado levantando la voz. En diciembre, precisamente antes de que se aprobara el presupuesto, que nosotros votamos en contra, estuvimos subiendo a tribuna para exigir que se le aumentara el presupuesto al metro. Lo cual que dijo el partido oficialista que no era necesario, que el metro está funcionando perfectamente bien. Entonces, lo que nos preguntamos aquí nosotros es ¿cuántas vidas necesita cobrar el metro para que se voltee a ver y se le dé el mantenimiento que se necesita? Diputado, concentrándonos en este tema del presupuesto, ustedes, el propio sindicato ha señalado que es necesario un mayor aumento del presupuesto para apoyar al metro, para mantener su funcionamiento. Sin embargo, hemos visto una reducción en este sentido. ¿Nos podrían comentar más o menos cuánto ve usted el porcentaje de la reducción de este presupuesto? ¿Qué tanto ha sido desde que ingresó Morena a gobernar la Ciudad de México y a gobernar el país? Mira, cuando recibió el metro esta administración, lo recibió con un presupuesto de casi 20,000 millones de pesos. 2 años después, en el 2020, lo bajaron hasta casi 15,000 millones de pesos. Ya cuando empiezan a suceder estas tragedias es cuando empiezan otra vez a incrementar el presupuesto del metro. Ahorita debe estar como en 18,000 millones de pesos, lo cual es innecesario, es ineficiente, porque si lo comparamos con la inflación, es nada lo que se le ha dado, ni el volumen de la inflación le ha subido el presupuesto al metro. Aunado a que se ha disminuido, como menciona. Totalmente, eso tenemos que estar claro y no le pueden estar mintiendo a la ciudadanía. En este sentido, diputado, el concentrar en algunos rubros, por ejemplo, la reparación de la línea 12 y en algunos otros aspectos, ¿qué tanto ha afectado para el mantenimiento del metro y qué han ocasionado estas tragedias? Mira, lo hemos dicho nosotros, hicimos una modificación a la ley de víctimas para que ya no fueran revictimizables las víctimas que tuvieron la terrible accidente en la tragedia del metro. Nosotros estamos en contra de que se repare ese tramo. El metro está mal desde sus orígenes. ¿Desde su diseño? Tiene que demolerse esa obra, porque aunado a que venía mal, la falta de mantenimiento, que fue lo que dijo el dictamen de la DNB, de la empresa DNB, entonces ahí está complicado esta parte. Esa obra está mal. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Por qué no la han echado a funcionar? Cuando dijo que solo iban a tardar 6 meses, porque les da miedo que se vuelva a caer. Bueno, ustedes como grupo parlamentario del PAN, como partido en la Ciudad de México, han señalado, puntualizado, incluso han denunciado formalmente a la jefa de gobierno, a la estructura de gobierno y al partido Morena por todo esto que me ha comentado. Explíquenos en qué consisten estas denuncias, explíquelo a la ciudadanía y también cómo han avanzado, qué tanto pues se ha ido avanzando en estas denuncias formales que se han interpuesto por parte de su partido. Mira, no somos ingenuos, sabemos que quien tiene el control en la ciudad es el partido oficialista, pero como bancada no podemos quedarnos callados o ser omisos a callarnos a denunciar
los delitos que están cometiendo estos funcionarios. El día lunes fuimos a la Fiscalía a presentar una denuncia penal contra la jefa de gobierno, contra el director del metro y contra los que resulten responsables. ¿En qué sentido? Por homicidio culposo, por lesiones culposas y sobre todo por abandono de labores. Porque no podemos tener una jefa de gobierno turista que esté recorriendo el país cuando la ciudad se está cayendo a pedazos. Esto puntual que menciona, la jefa de gobierno está recorriendo el país, el propio presidente desde la mañanera, desde que sucedió este accidente hasta hoy en la mañana ha estado defendiendo la posición de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, incluso ha señalado que es víctima de ataques mediáticos. ¿Qué opinan ustedes como legislador y como oposición? Pero además de esto, se suma que la Guardia Nacional ya interviene en la seguridad del metro. Mira, aquí nos preguntamos en qué punto el gobierno se vuelve víctima ante las tragedias de la ciudadanía. Nosotros lo hemos dicho, estamos solidarizados con las víctimas, nuestras condolencias para la familia que perdió a su hija en el metro, pero no somos cómplices de este gobierno negligente y criminal. Hoy se anuncia que va a haber 6,000 elementos cuidando el metro. A ver, es un insulto a la inteligencia de las personas. Simplemente denle mantenimiento de raíz. Es lo que necesita el metro para funcionar perfectamente bien. Anuncian que hubo un sabotaje y el día de ayer, ¿qué pasa? Se incendia el metro. El día de hoy estuvo parado más de hora y media el metro. O sea, ya es un cinismo que el metro tenga una oficina para expedir certificados porque vas a llegar tarde a trabajar. Ahí qué es lo que está pasando. El metro no necesita a la Guardia Nacional. ¿Qué necesita el metro? Un director eficiente, mantenimiento exhaustivo y presupuesto extraordinario para lograr invertir en lo que necesita el metro. Eso es lo que necesita, no necesita a la Guardia Nacional. En este sentido, el metro es una opción de movilidad para millones de personas, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México que vienen a trabajar a la Ciudad de México. Pero también usted como vicepresidente de esta Comisión de Movilidad Sustentable de la Ciudad de México, hay otros medios de movilidad de la Ciudad de México, el trolebús, el metrobús, que también tienen deficiencias o empiezan a mostrar un desgaste. Para estos, ¿qué tanto se pide recurso? ¿Cuál ha sido la posición del partido gobernante? ¿Cuál ha sido la posición del gobierno para robustecer este sistema de movilidad? Mira, el presupuesto de la Secretaría de Movilidad lo disminuyeron en todos los sentidos. Al metro le quitaron, al transporte eléctrico le quitaron presupuesto, al RTP le quitaron presupuesto. La verdad es que no podemos tapar un hoyo haciendo otro hoyo. El metro es el medio de transporte que más usa la ciudadanía en la capital. Estamos hablando que le da movilidad a más de 5 millones de personas. Entonces, cuando tú cierras una línea o cierras estaciones, no puedes tapar un hoyo con líneas de RTP, con Metrobús, usando a las patrullas como taxis. ¿Por qué? Porque además no es un transporte seguro para la ciudadanía, puede haber accidentes. Y estas líneas se las quitan a los diferentes puntos de rutas de las alcaldías. Ahí. Entonces, ¿qué está pasando ahí dentro de esa parte? O sea, es muy complicado este tema, es muy complicado y no lo ha entendido el gobierno, no lo ha entendido. ¿Cuándo lo va a entender? Cuando pase un accidente en estas líneas que están ocupando para tapar ese hoyo, que además es insuficiente. O sea, te hablo de la línea 1 que ahorita está en remodelación, que además se lo merece la ciudadanía, pero ¿qué queremos nosotros también? Que haya una auditoría externa, saber que verdaderamente se está ocupando el recurso para dar un excelente medio de transporte a la ciudadanía. Entonces ahí es lo que necesitamos nosotros, verdaderamente que pongan atención en la movilidad, ya está colapsada a nivel ciudad. ¿Algo que desea agregar, diputado? ¿Algo que nos quiera compartir, aparte de todo lo que nos ha explicado? Pues muchas gracias, yo estoy al frente, soy presidente de la Comisión de Atención a Víctimas. Vamos a estar muy pendientes del seguimiento que le está dando el comisionado y la jefa de gobierno a las víctimas. ¿Por qué? Porque les están dando un trato que no es humano.
no se están sensibilizando sobre la tragedia que tuvieron. Ellos están cuidando más las ambiciones personales que ponerse del lado de la ciudadanía. Vamos a estar muy al pendiente de qué es lo que está pasando ahí y vamos a seguir informando. Muchas gracias. Bueno, pues si nos lo permite, dejamos la puerta abierta para seguir platicando sobre estos temas. Y vamos a estar. Muchas gracias. Muchas gracias a los que nos siguieron en esta transmisión, donde pues les tratamos de explicar qué ha ido ocasionando tantas tragedias en el sistema de transporte colectivo metro. A la incompetencia de Claudia Sheinbaum en el metro hay que sumarle las violaciones a las leyes electorales, la ambición que la lleva a dejar su trabajo para recorrer el país, el ego que no la deja escuchar a expertos en distintas materias, la inhumanidad con las víctimas, y así podría seguirle. Mejor ahí la dejamos y nos vemos en la próxima. Buenas noches, y si utiliza el metro, buena suerte.